día tengan todos ustedes. Le damos gloria a Dios por darnos este hermoso día, domingo 10 de abril. Bienvenidos al Centro de Fe Tultitlán. Este es un enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda, y este enlace es sobre la predicación de este bonito domingo 10 de abril del 22. Este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Si tú quieres visitarnos en Semillas de Fe, un grito de ayuda, es a donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo para poder edificar su espíritu y muchísimas otras bendiciones más. Yo soy el pastor Luis Cosío. Yo quiero platicar de un tema muy bonito. El tema se llama Tenemos un abogado, un sumo sacerdote y un intercesor. Jesús es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote y nuestro intercesor. Y realmente en la palabra en 1 Juan, ¿verdad? Capítulo 2:1, Jesús aparece como nuestro abogado, primeramente. Siempre Jesús va a estar intercediendo por nosotros, por nuestro lugar, por nuestro favor ante Dios. Dice la palabra, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. En otras palabras, mis queridos hijos, dice, les escribo estas cosas para que no pequen más. Pero si alguno peca, recuerden que tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre que está en los cielos, y ese es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Pero ¿quiénes son? Aquí viene lo bueno. ¿Quiénes son aquellos que tienen este abogado y que son perdonados? Realmente podríamos nosotros analizar que a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y por medio de la fe se puede reclamar por medio de la sangre de Cristo, por medio de su sacrificio expiatorio, en el cual nos da el perdón. Y esto realmente es frecuente en este mundo. Ese perdón va a ser frente a los nombres en el libro de los cielos. ¿Y cómo podemos poder ser partícipes de esa justicia de Cristo? ¿Cómo podemos entender su carácter, esta armonía conforme a la ley de Dios? ¿Cómo puede ser que nuestros pecados sean borrados? Si nosotros mismos nos consideramos dignos, ¿verdad? Dignos es tener a Jesucristo en nuestro corazón y somos dignos de la vida eterna. Y estos son aquellos que solamente toman la decisión de tener a Jesucristo como su abogado. No cualquiera puede tener esa grande bendición y sobre todo creer en Él verdaderamente, que Él, el Señor Jesucristo, es el único que puede perdonar todos los pecados. El mismo Señor Jesucristo declara a través del profeta Isaías: yo soy aquel que borro todas tus transgresiones, todos tus pecados, todas las cosas malignas que tú has hecho a causa de sí mismo. Y ya cuando yo borro esos pecados, ya no me acuerdo más de ellos. En otras palabras, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Qué hermoso es eso. Entonces Jesús, el que quiera que sea su abogado, necesitamos tenerlo en nuestro corazón, creer en fe en Él, y Él es el único y la única manera que puede de una o de otra manera perdonar los pecados. El único. Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas. Siempre
Él estuvo en el verdadero santuario. Significa en el mismo cielo, para que se presente ahora ante el Padre en favor de nosotros. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por cada uno de ellos. Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, nunca, que era solo una copia del verdadero. Dice que está en el cielo y no es cierto. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante del Padre a favor de nosotros. Por eso, Él es el único que puede salvarnos de todas nuestras malas situaciones, de todos nuestros errores. Y dice la palabra de Dios que Él, su salvación es una vez y es para siempre. Y sobre todo a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de cada uno de nosotros. Qué importante es eso, entender que el tener a Jesucristo no es una cosa verdaderamente fructuosa, una cosa, es una verdad. ¿Quién puede abogar? ¿Qué persona de aquí, de este mundo, puede abogar por nosotros como abogado con Dios? Nadie. Una de las maneras es que nosotros podemos estar orando y podemos pedirle, pero la intercesión como nuestro abogado es Cristo. Y Cristo no necesita de la virtud del hombre, ni tampoco de la intercesión del hombre. Cristo es el único que lleva los pecados y la única ofrenda por el pecado. Por eso Él murió en la cruz por cada uno de nosotros en los cuales hemos creído en Él. Aquí entra claramente la oración y la confesión. Han de ofrecerse únicamente aquel que ha entrado una sola vez y para siempre en ese lugar santo. Y Cristo representa a su Padre ante el mundo, y delante de Dios representa a los escogidos. Ojalá seas tú, amigo, amiga, hermano, un verdadero escogido. Los verdaderos escogidos son quienes han restaurado la imagen moral de Dios en su vida. Y así nosotros nos formamos como su heredad. Los hombres tienen únicamente un abogado e intercesor que puede perdonar las transgresiones, y ese es Cristo. Cristo, que fue crucificado por nuestros pecados, que se levantó del sepulcro abierto para nuestra justificación y ha proclamado triunfalmente: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Qué hermoso es eso. Sobre todo el creer, el tener fe. Y yo te puedo decir una cosa: Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive. Y Jesús vive como nuestro intercesor para suplicar delante del Padre. Realmente Él ha llevado nuestros pecados y lleva el pecado de todo el mundo. Y dice la palabra que no ha hecho de ningún hombre mortal un portador de pecados para otro. Realmente ninguna persona puede soportar el peso de sus propias transgresiones, de lo que tú has hecho, de tus pecados, de todas tus cosas malignas. Pero Jesucristo fue el único, y es el único que al ser crucificado las soportó todas. Dice que ninguna alma que en Él cree debe de perecer, sino tener la vida eterna. Esa es la bendición cuando uno cree en Jesucristo, ¿verdad? Nosotros, al confesarlo y creer en ese gran sacrificio que hizo en la cruz, obtenemos la vida eterna. De ahí, cuando nosotros creemos en esto, Jesús es nuestro intercesor. Y es por su gracia.
Y por eso cada uno de nosotros debemos ser capacitados para enfrentar diariamente con cada prueba, con cada dificultad. Porque nosotros debemos de luchar para alcanzar la perfección de nuestro carácter. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros debemos de llegar a la estatura del varón perfecto. Y no debemos nosotros apartar su vista de Jesús. Nunca. Hacia otra persona porque se llama idolatría. O a lo que sea se llama idolatría. Puede ser una cosa, pero es cuando uno comete un gran error. Es cuando uno entra y se advierte en el espíritu que hay peligro. Por eso siempre nosotros debemos fijar nuestros ojos en Cristo Jesús. Siempre. Porque Él es el Redentor. Él es nuestro Consolador. Él es el que nos trae la vida y vida en la abundancia. Y en Él se centra nuestra esperanza de vida. Esa esperanza de vida eterna. Por eso necesitamos nosotros estar siguiendo las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros hagamos su voluntad, vamos a viajar con seguridad a donde Él nos tiene una morada preparada para cada uno de nosotros. Por eso debemos de regocijarnos al decir, Él es mi intercesor viviente delante de Dios. Él siempre está orando por mí, a mi favor, porque Él es mi abogado. Él busca la manera en que yo tome sus seguimientos para que me vista con la perfección de su propia justicia. Sí, muchas veces tú has sido avergonzado, criticado. Y muchas veces también cuando uno como cristiano, mucha gente también hasta se ríe. Cuando tú hablas sobre su nombre. Y a veces de esa manera uno tiene persecuciones, pero al tener a Jesucristo Él nos dará gracia, nos dará consuelo, nos dará de su presencia. Y es la manera en que nosotros siempre debemos de glorificar su nombre. Dice la palabra claramente, debemos de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Él es nuestro intercesor, Cristo es nuestro intercesor, aquellos que verdaderamente creen en Él, lo reciben y lo tienen en su corazón. Podríamos comparar cuando estamos en nuestras flaquezas. Pero cuando tú estás en Cristo, tú debes tener la confianza que el Señor en este momento te pondrá en el trono de la gracia. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino, y lo que Dios nos indica y concede es ilimitado, porque el trono de gracia en sí mismo es la atracción más elevada porque está ocupado por uno que nos permite llamarle Padre. Y por eso Dios desde el principio mandó a su Hijo para la salvación de este mundo. Que este mundo está perdido, mientras que solo está investido de su propio amor, no en el amor de Cristo. Por eso el Padre puso a un abogado y lo revistió de la misma naturaleza que nosotros.
y nos mostró el Padre que Jesucristo es el intercesor nuestro y que su obra consiste en presentarnos al Padre como sus hijos e hijas. Y Cristo intercede a favor de los que le han recibido. Por eso te decía que importante es tener a Jesucristo en tu corazón. Cristo intercede en nuestro favor y en virtud de sus propios méritos les da poder para llegar a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. El Padre verdaderamente demuestra su infinito amor por medio de Cristo, quien pagó nuestro rescate con su sangre, recibiendo y dando la bienvenida a los amigos de Cristo como amigos suyos. Y Él está satisfecho por medio de esa expiación hecha. Ha sido glorificado por la encarnación, la vida, la muerte y la meditación de su Hijo. Tan pronto como su Hijo de Dios se acerca al propositorio, llega a ser cliente del gran abogado. Y por eso es imprescindible que debemos de presentar esto. A medida que Cristo intercede en nuestro favor, el Padre abre los tesoros de su gracia para que no lo apropiemos, los disfrutemos y después, ya que lo obtuviste, comunicárselos a otros. Por eso dice su palabra: pedid en mí, en mi nombre, dice Cristo, y yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el mismo Padre los ama, porque vosotros me amáis a mí. Y por eso es bien importante que nosotros usemos su nombre. Y esto dará eficacia a nuestras oraciones y el Padre nos dará las riquezas de su gracia. Por eso dice su palabra: por tanto pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Termino con esto. ¿No lo has hecho antes? Hazlo en este momento. Pide, dice el Señor Jesucristo, en mi nombre, y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Un consejo quiero darles: nunca uno debe de callar, sino siempre lanzar un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más rápido y pronto de nuestros problemas. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Y nos puedes ver, oír y seguir en Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y me gustaría que sobre todo se suscribiesen y eres un like a nuestro enlace por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y que Dios me los bendiga a todos.